Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a un curso más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En esta ocasión con uno de los libros del Pentateuco, uno de los libros de la ley, el tercer libro del Pentateuco, el tercer libro del Antiguo Testamento, el tercer libro que aparece en nuestras Biblias, el libro del Levítico. Le pido por favor que me acompañe en oración. Quiero agradecer a usted por pues esta decisión que ha tomado de seguir este curso. Quiero agradecer el deseo que tiene usted por conocer más de la palabra. Y qué mejor manera de agradecerlo si me permite orar por usted y poner en manos de Dios este curso para que pues seamos guiados de la mano de Dios, juntos seamos guiados y seamos ministrados. Uno simplemente aquí es un instructor, pero en realidad también uno va aprendiendo junto con ustedes. Entonces, qué mejor que pedir a Dios que nos guíe en el estudio de este maravilloso libro. Si le parece, haré una oración y comenzaremos nuestra sesión. Bendito Dios Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias por el privilegio de abrir tu palabra, de estudiarla, Padre, y queremos poner en tus manos, Señor, este curso que iniciamos. Te damos muchas gracias por todos los recursos, gracias por Dios, la tecnología, gracias por, Señor, pues la red y todo lo que esto envuelve, pero en especial gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio de estudiar tu palabra y te pedimos, Señor, que nos acompañes durante todas estas sesiones para que sea tu Espíritu Santo ministrándonos. Y Padre, que no solamente nos llenemos de conocimiento, sino que este conocimiento impacte nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y nuestras vidas sean cambiadas, sean transformadas para poder testificar de ti, de tu gloria, y que todos aquellos que están a nuestro alrededor puedan percibir lo glorioso que eres tú a través del cambio que hagas en nosotros. Te damos muchas gracias por todo esto, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues le decía yo, estamos arrancando este curso del libro de Levítico, el cual estamos basando este curso en un estudio de Ediciones Las Américas. Le estoy colocando a usted aquí en la pantalla el diseño de la portada del libro en el cual nos estamos basando, que se llama Cómo vivir en santidad, de Ediciones Las Américas, que es un comentario bíblico, cuyos autores pues es Bernardino Vázquez y su esposa Delfina Espinosa de Vázquez. De hecho, tengo aquí en mis manos el libro, aquí está, este es el comentario bíblico, el estudio del libro del Levítico de estos autores, eh, que bueno, Bernardino Vázquez pues es de formación psicólogo, perdón, pedagogo, él tiene una licenciatura en pedagogía y tiene estudios precisamente en el CETECA, el Seminario Teológico Centroamericano. Y bueno, pues este hermano fue un gran colaborador para Ediciones Las Américas, esta casa editorial que muchos años tuvo su sede aquí en la ciudad de Puebla, en México. Como usted puede ver, es un libro realmente sencillito. Como usted puede ver, es muy delgadito. Sin embargo, es un libro que contiene mucha profundidad, mucho análisis, ¿no? Y lo que gusta de estos estudios, de estos comentarios de Ediciones Las Américas, es que son muy concisos, ¿no? Pese a que son pequeñitos, no hay que desestimarlos porque tienen mucho que enseñar, ¿no? Entonces, lo que le estoy mostrando aquí en la pantalla de este lado, pues usted puede ver los 12 capítulos precisamente que proponen los autores en este libro en cómo vivir en santidad. Y estos 12 capítulos pues obviamente empatan muy bien con nuestros cursos de Escuela de Desarrollo Cristiano, que están pensados siempre en 12 sesiones. Entonces tendremos para cada capítulo de nuestro libro
pues una sesión. Y entonces es así que arrancamos con la primer sesión de nuestro curso que estudia el primer capítulo del libro, donde los autores lo han denominado llamados a ser santos. Entonces, entrando en materia, pues tenemos que, primero que nada, abordar una problemática que tiene el libro de Levítico, porque aunque usted no lo crea, el libro tiene una problemática, ¿no? ¿Cuál sería esa problemática? Pues que no es de los libros más populares en la Biblia, ¿no? Si bien es cierto que el hábito de la lectura bíblica es difícil sembrar el hábito de la lectura bíblica, pues es más difícil aún en ciertos libros, ¿no? Si nosotros tomáramos un porcentaje de las congregaciones en las iglesias, veríamos que sí, hay un gran porcentaje de personas que leen la Biblia, pero porque la leen como consulta en el momento en que están asistiendo a un culto dominical o un culto entre semana. La gente busca un pasaje en la Biblia y esa es la lectura bíblica que desarrollan, ¿no? Un porcentaje menor desarrolla realmente un hábito de lectura bíblica, es decir, destina un tiempo para estudiar la Biblia, ¿no? Bueno, pues de ese porcentaje, de ese poco porcentaje que tiene el hábito de la lectura bíblica, es muy poco el porcentaje de personas que buscan la lectura de libros como el caso que nos ocupa, que es Levítico, ¿no? Normalmente las personas cuando leen la Biblia, pues siempre buscan los libros, llamémoslo así, más populares, como es el caso de los Salmos, como es el caso de los Evangelios, ¿no? Pero Levítico, digamos que no figura dentro del el top 10, de los más populares. ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Por qué sucede esto? Bueno, lo que pasa es que cuando uno abre el libro de Levítico y empieza uno a leerlo, pues obviamente uno se topa con leyes, muchas normas. Y el problema no es que sean las leyes por las leyes mismas, ¿no? Sino que nos enfrentamos con leyes que responden a una época y a un estilo de vida muy ajeno al nuestro, ¿no? Muchas de estas normas son ceremoniales, muchas de estas leyes rigen digámoslo así, la vida cúltica o sacrificial del pueblo de Israel, del pueblo que pues presentaba estos sacrificios en el tabernáculo, que tenía ciertas normas o ciertos códigos de vestimenta, de conducta, etcétera, ¿no? Y entonces, pues obviamente se tiene el problema quizá de una falta de identidad con el libro para nuestros lentes actuales, nuestros ojos actuales, nuestra perspectiva actual, ¿no? O nuestra actual cosmovisión. Sin embargo, el libro no es el problema, ¿no? Sino que realmente nosotros no nos acercamos con la perspectiva correcta al libro. Y le quiero poner este ejemplo. Piense usted en una persona que no ha estudiado música, ¿no? En mi caso yo soy músico de profesión, ¿no? Y entonces si yo tomo una partitura y se la entrego a una persona que nunca ha estudiado música, que desconoce lo que es una partitura, pues obviamente la persona no le queda más que ver la hoja, la verá por los dos lados y pues aventará la hoja, ¿no? Porque para esa persona no es claro el mensaje, no es claro lo que está escrito ahí pues simplemente no se identifica con el escrito y al no haber esta identidad, pues prefiere desechar la hoja, ¿no? Es muy diferente cuando la persona sabe música, porque cuando la persona sabe música, entonces entiende lo que hay en la hoja, descifra el código que está en la partitura y entonces puede disfrutar del contenido de la partitura, imagina los sonidos que están ahí registrados, empieza a construir la representación de los sonidos que están ahí en la partitura. Algo similar es lo que pasa con Levítico,
¿no? Si yo no llego con la perspectiva adecuada al libro del Levítico, entonces pues no pasaré de una lectura superficial que tarde o temprano me llevará a abandonar el libro. He ahí la importancia de llegar con los lentes adecuados, con una perspectiva adecuada, de tal manera que yo comience a interpretar el libro, ¿no? Y de esta manera pueda yo rescatar los tesoros que tiene el libro que sí impactan en mi vida. Es cierto, nosotros ya no ofrecemos sacrificios de toros o de machos cabríos en un altar, pero la esencia de la ley que me va a presentar Levítico sí puede impactar en mi diario vivir, ¿no? Y es así que entonces el curso tiene como propósito el brindar esa perspectiva adecuada para que nosotros podamos deleitarnos en el libro del Levítico, que si bien es cierto, no es el más popular de los libros, le puedo asegurar que es de los libros más hermosos. Digo, no quiero ser injusto, ¿qué libro de la Biblia no lo es? Pero créame que con los lentes adecuados uno en verdad descubre las riquezas que tiene este libro, ¿no? No estoy hablando de riquezas ocultas donde hay que tener un grado de revelación y descubrir enigmas. No, 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 no. Las verdades ahí están. Dios no estila hablar a su pueblo a través de mensajes ocultos o místicos, ¿no? No, la Biblia es muy clara. Simplemente hay que aprender a ajustar el lente de lo histórico-cultural, ¿no? Para entender qué de la ley queda como registro histórico y qué de la ley tiene una esencia que se mantiene en nuestros días, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito entonces acerca del libro. Eh, pues en cuanto al contenido, como lo establecen los autores en el título Cómo vivir en santidad, pues el contenido del libro es precisamente un llamado a la santidad, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la finalidad de Israel. En su tiempo, Dios le habla al pueblo y le da un llamado a santidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que Israel sea un pueblo diferente a otros pueblos, ¿no? Y nosotros podemos tomar la esencia de esa idea. Y es cierto, usted y yo no somos el pueblo de Israel, pero ahora somos el nuevo pueblo, somos la iglesia. Y entonces también nosotros tenemos un llamado a ser diferentes. Tenemos un llamado a mostrar que nosotros seguimos a un Dios diferente, ¿no? A un Dios verdadero. Otros se dicen ser dioses, pero el Dios de la Biblia es el Dios verdadero y nosotros tenemos que demostrarlo no a través de pleitos o de vanas argumentaciones, sino a través de una vida santa, ¿no? Entonces, lo que encontramos en este libro son estas instrucciones donde no es la regla por la mera regla, sino que la regla tiene un propósito que es desarrollar una vida espiritual que muestre a los otros la santidad del Dios que seguimos y el Dios que representamos o que nos representa. El objetivo entonces del libro es precisamente desarrollar una vida consagrada a Dios. ¿Qué es una vida consagrada? Es una vida, muchos entienden consagrado como apartado, ¿no? Y en cierto sentido sí. La consagración, consagrar algo es apartarlo, pero no nos quedemos con la idea de apartar como una separación, ¿no? No, más bien la idea sería, me quedo con la palabra dedicada, ¿no? Que nuestra vida tiene que ser una vida dedicada a Dios, porque yo puedo apartarme de todos y eso tampoco es muy sabio si quiero testificar de Dios. Yo puedo convivir con otros y si vivo una vida dedicada, si los demás ven cómo yo dedico todo lo que hago a Dios, entonces la gente puede entender mi consagración. No, si no sería vivir el error de la edad monástica, ¿no? Donde los hombres de la Edad Media entendieron la consagración como un apartarse de todo, no contaminarse
del ambiente, del alrededor, y entonces se encerraban en un monasterio, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ese encierro no traía ningún tipo de testimonio, ¿no? Y usted podrá decir, sí es cierto, los católicos así son. No, 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 no estoy tratando de atacar a una religión en particular, porque es un problema que se da, y se da mucho dentro de la iglesia cristiana, donde la gente quiere vivir una vida santa y entonces no quiere mancharse de pecado y entonces no quiere convivir con su familia, no quiere convivir con los vecinos, no quiere convivir con los compañeros de trabajo porque vive una vida santa y consagrada, cuando en realidad, discúlpeme la palabra, estamos hablando de una persona pedante o petulante, ¿no? Que le echa a todo el mundo en cara su suciedad y el peligro de pues manchar la limpieza que esta persona tiene, y eso en nada refleja el mensaje del Evangelio, ¿no? Entonces, lo que el libro tiene por objetivo es desarrollar una vida consagrada, una vida dedicada a Dios en todas nuestras áreas. Y cuando digo todas nuestras áreas, no solamente es nuestra área espiritual, es nuestra área laboral, es nuestra área familiar. Vamos, hasta en nuestros entretenimientos se tiene que ver, las personas tienen que ver que todas esas áreas están dedicadas a Dios. Yo no puedo llegar a cambiarme el chaleco, no voy a la iglesia, me pongo mi traje santo, pero cuando salgo con mis amigos a divertirme me quito el traje santo y entonces me pongo el traje de la diversión y me voy a lugares que no son propios, pero pues como no estoy en la iglesia lo puedo hacer. No, no funciona así. Una verdadera consagración es cuando todas las áreas de mi vida están dedicadas a Dios. ¿Por qué? Porque ese es el único propósito de la vida que tiene sentido. Hay mucha gente que habla de el sentido de la vida, que buscan el sentido de la vida, y muchos lo buscan a través de lo material, muchos lo buscan a través de la meditación, etcétera. Pero si en realidad usted y yo queremos vivir una vida plena, una vida realizada, solamente lo vamos a hallar en la dedicación a Dios, en la consagración a Dios, ¿no? Que de repente esto es muy cuestionado porque mucha gente dice, no, es que eso es ser fanático, ¿no? No, 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 el fanatismo es otra cosa, ¿no? El fanatismo es cuando las personas se encelan en un ideal y tienen un celo por un ideal, un celo ciego por un ideal, de tal manera que lastiman a otros, ¿no? Pero usted y yo podemos vivir una vida dedicada a Dios sin lastimar a otros. De hecho, es todo lo contrario, inspirando a otros, ¿no? Esto es un principio básico en un área que denominamos la mayordomía. ¿Por qué? Porque entendemos que todo lo que está aquí en este mundo pertenece a Dios y todo es prestado, ¿no? Y cuando hablo de todo, no solamente me refiero a lo material, ¿no? Esa casa que usted sacó en hipoteca, ese coche que está usted pagando, el sueldo que usted recibe en su trabajo, todo esto que es material, pues en cierto sentido le pertenece a Dios y Dios en su misericordia le permite tenerlo, ¿no? Pero también estamos hablando, por ejemplo, de los hijos. Mis hijas no son mis hijas, en realidad son de Dios y son prestadas y yo las tengo que educar y las tengo que cuidar porque tarde o temprano yo daré cuentas de mi mayordomía, de lo que me fue encargado, ¿no? Hay muchas parábolas en el Nuevo Testamento que hablan acerca de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues la santidad trabajada desde el Levítico se enfoca precisamente en esta área de la mayordomía. Entonces, así como Israel, Dios lo usó para ser testimonio a las naciones de alrededor desde que los sacó de Egipto. Las naciones se enteraron, oigan, supieron lo que pasó con Israel. Un pueblo esclavo logró vencer a una de las potencias mundiales de esa época, ¿no? Y lograron vencer a Faraón y ahora están libres, ¿no? Y entonces, si leemos la Biblia, por ejemplo, en el libro de Josué, nos describe cómo muchas naciones
tenían temor de Israel por la hazaña que habían hecho de salir de Egipto, pero no solamente eso, sino dentro del testimonio decían, y Dios es con ellos, ¿no? Y la intención de Dios era hacer de Israel un pueblo diferente para que el mundo conociera a Dios a través de Israel. Hoy eso es lo que sucede con la iglesia. Hoy la iglesia es la intermediaria entre Dios y el mundo. Y la iglesia tiene que demostrar quién es Dios a través de la santidad, ¿no? Entonces, pues ahí está el reto y entendiendo esto, pues claro que el libro se vuelve muy, muy interesante, ¿no? Tenemos que entender que dentro del enfoque del libro, es cierto, vamos a ver muchas leyes, le decía, sobre asuntos de culto, asuntos ceremoniales, que si bien es cierto, cuando uno los va leyendo, ¿no? Para nuestra cultura hoy en día es raro, ¿no? Que de repente tomaban la sangre del cordero y la rociaban en el altar o la rociaban en el velo que separaba el lugar santo, ¿no? O que tomaban la sangre y en los sacerdotes lo ponían en el lóbulo de la oreja derecha, etcétera. Son cosas que, pues obviamente para nosotros hoy son un poco extrañas, ¿no? Tenemos que entender que todos estos asuntos, o estas prácticas, más bien dicho, ceremoniales, en realidad fueron luz de lo que después Cristo vendría a hacer por todos nosotros. Por eso es que hoy no es necesario que hagamos sacrificios, ¿no? Que quememos las grosuras, que rociemos la sangre. Ya no es necesario. ¿Por qué? Porque todas estas prácticas ceremoniales se volvieron una tipología de lo que Cristo vendría a ser con su sacrificio único. Esa es la tesis de la epístola a los Hebreos. Creo que para poder entender Levítico no hay mejor manera de entenderlo que leerlo de la mano con Hebreos. Yo le invito a que conforme vayamos avanzando en este curso, es cierto, aquí vamos a ir leyendo el libro de Levítico, pero le invito a que también procure ir leyendo la epístola a los Hebreos, una epístola de unos 13 capítulos, donde digamos que nos trae el balance, ¿no? Y nos muestra eso, cómo cosas que están fuera de nuestro contexto histórico-cultural tienen sentido cuando lo vemos a través de lo que Hebreos nos dice, Cristo ha cumplido por nosotros. Entonces ya no es necesario el ritualismo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro sacrificio único, ¿no? Bien, hablando del nombre del libro, el nombre original del libro, los libros de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, los israelitas acostumbraban nombrar sus libros de acuerdo a las primeras palabras con las que iniciaba el libro. Entonces, si usted lee, por ejemplo, Levítico 1.1, el primer versículo del primer capítulo, dice, y Dios llamó a Moisés, ¿no? Y él llamó, en hebreo se dice, Waikikra, que usted disculpará mi hebreo, ese es el vocablo con el cual se conoció este libro, ¿no? Después vendrá una traducción conocida como la Septuaginta, una traducción que se dice fue hecha por 70 sabios, por ahí del año 300, 400 antes de Cristo, donde 70 sabios van a tomar los escritos del Antiguo Testamento en hebreo y en arameo y harán una traducción a su época, que es el griego, ¿no? Bueno, en realidad ya estaríamos hablando, sí, de la época griega y inicios del Imperio Romano, ¿no? Pero que culturalmente lo que se manejaba era el griego. De hecho, en los evangelios, en los tiempos del Nuevo Testamento, el lenguaje común era el griego, el famoso griego koiné, ¿no? El griego común. Entonces, cuando la Septuaginta hace la traducción de estos libros, ellos no van a llamar al libro conforme al equivalente griego de y él llamó, ¿no? Sino que ellos considerarán, bueno, ¿a quién está dirigido el libro? Pues a la tribu de Leví, y para ser más específicos,
¿no? A los sacerdotes levitas, entonces es que deciden llamar al libro como el Levítico, ¿no? Y bueno, nosotros vemos 4 enfoques básicos, ¿no? Porque se nos habla de la separación, el ser distinto a otros. En Israel, ser un pueblo distinto que va a tratar de manera distinta a los esclavos, a los extranjeros, a las mujeres, ¿no? Y bueno, que impacta en nuestros días porque nosotros como Iglesia de Cristo también tenemos que llevar una vida diferente. Y ojo, no caigamos en el error de vidas diferentes a través de actividades diferentes, ¿no? No, esto es más profundo. No se trata de si fumo o no fumo un cigarro, ¿no? Esto es más profundo. Estamos hablando de vivir los valores bíblicos, ¿no? Entonces, esta separación no se da en razón de si hago o dejo de hacer, se da en razón de si en verdad el valor bíblico está en mí. Lo vemos en Jesús cuando da el sermón en el monte, que él dice, habéis oído decir, y citaba una regla de la ley, ¿no? El adulterio, el que toma a otra mujer que no le pertenece es adulterio, pues aún yo os digo, o sea, lleva el valor bíblico más profundo que cualquiera que vea una mujer y la desea en su corazón, ya adúltero, ¿no? Eso es vivir los valores bíblicos, no es simplemente cambiar las actividades, porque entonces caemos en el problema de las vidas actuadas, ¿no? Y estamos actuando. No, tiene que ser algo más profundo. El segundo enfoque es la consagración, ¿no? Le decía yo, esta vida dedicada a Dios. El tercero es la comunión, ¿no? Común unión, eso es comunión, es decir, el poder llevar una vida de unidad a través de la relación con Dios. Estos enfoques tenemos que verlos tanto en Israel como en la actual iglesia, ¿no? La consagración era cómo el pueblo de Israel iba a desarrollar toda su vida, tanto agrícola, su vida nómada, su vida religiosa, su vida social, etcétera. Como en todas estas áreas ellos tenían que mostrar su dedicación a Dios, ¿no? Y la iglesia, pues no es la excepción. También la iglesia, el congregante, el discípulo, tiene que mostrar una consagración en todas las áreas de su vida. La comunión, en este caso, donde las 12 tribus de Israel tenían que mostrar esta unidad, donde si bien es cierto que todas las tribus tenían una porción de tierra, había una tribu que no, que era precisamente la tribu de los levitas, y sin embargo las otras tribus que sí tenían una posición terrenal, por así decirlo, tenían que ver por esta tribu, y porque esta tribu ministraba el sacerdocio, ¿no? Y bueno, pues era una situación en la cual el pueblo tenía que aprender la unidad. La iglesia tiene que vivir en unidad, ¿no? La iglesia tiene que aprender a sobreponerse a sus diferencias. Yo le recomiendo el capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde Jesús ora por sus discípulos y ora precisamente en dirección de la comunión o de la unidad, ¿no? Yo te pido, Padre, para que ellos sean una misma cosa como tú y yo somos una misma cosa, ¿no? La realidad hoy en día es que existe mucha división en las iglesias por prácticas, ¿no? Porque en esta iglesia se hace así y en esta se hace asado y entonces unos critican a otros, no es que lo que yo digo es la verdad, tú vives la mentira, etcétera. Y ojo porque eso atenta con la comunión, ¿no? Hay verdades que sí no pueden tener comunión. Cualquier religión que no reconozca a Jesucristo como el Hijo de Dios, como la persona, la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Que fue 100% hombre y 100% Dios. Si una religión no reconoce eso, por ejemplo, pues obviamente no puede haber comunión, ¿no? Pero si el asunto es una mera diferencia de práctica, es que en la iglesia, no sé, se me ocurre, ¿no? En la iglesia nosotros levantamos la ofrenda con un sobre, ¿no? No, es que están mal, porque en la iglesia se debe de levantar la ofrenda con una caja atrás de los asientos. Pues estamos perdiendo el tiempo
en las formas y no en el fondo, ¿no? Y estamos corriendo el riesgo de caer en el error de los fariseos, de ver más el lavamiento de platos y de jarros que la esencia de la ley, ¿no? Nos ofende más que una persona sea sanada en sábado por romper el sábado que la salud de la persona, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, el cuarto enfoque es la purificación, que nos habla acerca de la limpieza y el perdón en Dios, ¿no? El libro de Levítico nos va a hablar mucho acerca de ceremonias de purificación, donde quien cometa la falta buscará el perdón de Dios y buscará ser limpiado, ¿no? Y hoy en día la iglesia obtiene ese perdón y esa limpieza en Cristo Jesús. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Y bueno, pues eso ya, gracias a Dios, lo tenemos en Cristo y es una garantía para el cristiano si es que cae, si es que tropieza, donde haya la limpieza y el perdón en Cristo Jesús. Bien, los 7 temas fundamentales de este libro es, bueno, número 1, cumplir con el mandato que ya se había dado desde Éxodo 19:6, donde Dios les dice, me serán un reino de sacerdotes y de gente santa, de gente apartada, ¿no? También ordenar todas las cosas en todas las áreas, ¿no? En un orden sagrado, esto es propiamente la consagración, la separación del pecado y del mundo. No puedes llevar una vida de pecado y no puedes vivir igual que otros. Eso es precisamente la santificación, ¿no? Obviamente desarrollar un discipulado fiel a través de esta consagración que ya hemos hablado, la comunión con Dios, la purificación y sobre todo en miras del plan de salvación. Cuando uno escucha plan de salvación, uno normalmente piensa en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero el plan de salvación ha venido desde el Génesis. Yo pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿no? Ya ahí Dios ya tenía un plan. Una vez que el hombre cayó, ya Dios tenía un plan de salvación. Entonces, ¿por qué Levítico es maravilloso? Porque nos muestra la santificación no como un sacrificio que cuesta alcanzar, que muchas veces la gente lo entiende así. Ay, es que tengo que vivir una vida santa y es tan difícil. No, no es difícil. No es difícil. Es como, no sé, eh, eh, es como si me apasionara el fútbol, ¿no? Y entonces eh, le dijera, ay, es que tengo que ver la final del mundial. Ay, no, si en verdad te apasiona, nunca va a suceder eso, ¿no? Si de repente en su vida le cuesta llevar le cuesta caminar en santidad, eh, pues discúlpeme, pero entonces no le apasiona a Dios, ¿no? Por eso le decía hace un momento, hay quienes hablan de fanatismo. No, 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 no. No es un asunto de fanatismo, es un asunto de pasión, ¿no? El fanatismo trae pues un perjuicio, ¿no? Perjudica a los demás. Pero la santificación como proyecto de vida es un propósito del Levítico en el cual no se logra si no hay pasión por Dios, ¿no? La conformación a la imagen de Cristo, un llamado que se nos hace, por ejemplo, en Efesios, donde habla de llegar a la estatura del varón perfecto, ¿no? Y como decía Pablo, no es que lo haya alcanzado, pero yo procedo, yo prosigo, ¿no? Obviamente el conocimiento completo de Dios, algo que el Levítico nos da, es un conocimiento completo de Dios, porque a través de las reglas me muestran la esencia del reglamentador, que es Dios, ¿no? La ley llevada a Cristo, que es el punto de Romanos 10:4, ¿no? Donde Pablo escribe acerca de la ley, cuyo fin, pues en realidad es Cristo. Ojo, no se trata de cumplir la ley por cumplirla, que es el error. Piense usted en normas en su trabajo, ¿no? O en estas reglas que hacemos en la familia, donde muchas veces cometemos el error de seguir la regla por la regla, ¿no? Y se nos olvida que la regla debe de tener un propósito.
Le voy a compartir a usted lo que dice aquí Romanos 10:4, donde dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, ¿no? Entonces, si revisamos los 10 mandamientos, tenemos que aprender a ver que los 10 mandamientos nos tienen que llevar a Cristo. No se trata de que no mataré por el simple hecho de no matar. Y entonces yo soy bueno, mis hermanos, porque el día de hoy, en lo que llevamos del día, no he matado a nadie. No, 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 no. Porque regreso al pasaje que le decía. Jesús en el monte, ¿no? En el sermón del monte. ¿Habéis escuchado decir no matarás? Pues yo les digo que cualquiera que llama a su hermano raca, que es una ofensa, ¿no? Discúlpeme usted la expresión imbécil, ya pecaste de asesinato, de homicidio, ¿no? Piense usted en estas personas que vemos en internet, las famosas ladies, ¿no? O los lords. Estas personas que de repente tienen un encuentro con algún empleado, con un oficial de tránsito, etcétera, y cómo les llaman, ¿no? Es usted un imbécil, usted ni sabe, etcétera. Ahí la persona ya es culpada ante la ley de Dios, ya es culpada de asesinato, ¿no? Entonces, no se trata de decir, hoy no le voy a decir imbécil a nadie, hoy no le voy a decir imbécil a nadie. No, no, no. No se trata de centrarnos en la regla de lo que no tengo que hacer, sino meditar por qué no lo tengo que hacer. Yo no le puedo decir raca a nadie porque yo tengo a Cristo en mi corazón, porque yo fui perdonado por Cristo, porque yo un día iré a Cristo y ya no hay lugar para eso en mí, ya no hay lugar para entregarme al alcohol o algún vicio, etcétera, porque por lo que Cristo ha hecho en mí. Y la ley nos lleva a Cristo, ¿no? Porque ojo, si la ley no es llevada a Cristo, entonces vamos a vivir o un moralismo o un legalismo, que es el ejemplo, el mejor ejemplo lo tenemos en los fariseos, ¿no? Bien, para entender la ley en la Biblia, ¿no? Bueno, pues qué mejor que el Levítico. ¿Por qué? Porque contiene muchas leyes, pero también tenemos que aprender a ver el libro del Levítico como un evangelio, ¿no? También en cierto sentido es un evangelio. Los evangelios son estos libros del Nuevo Testamento que nos narran el ministerio de Jesús, ¿no? Desde que Jesús empieza a ministrar, él se bautiza en el Jordán con Juan el Bautista, Dios manifiesta su aprobación desde el cielo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Jesús es llevado al desierto para ser tentado y a partir de ahí empieza su ministerio y empieza a predicar. Arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado, ¿no? Y entonces vemos el ministerio de enseñanza alrededor del mar de Galilea, en Capernaum, en la región de Berea, ¿no? En Perea, irá a Judea, llegará a ir a Sidón, a Tiro, etcétera, ¿no? Y ahí sanará gente, resucitará a muertos, sanará paralíticos, endemoniados, etcétera. Ese es todo el ministerio de Jesús, que culmina con su pasión, muerte y su resurrección, ¿no? Esto es lo que nos narra un evangelio. Sin embargo, Levítico también lo podemos ver como un evangelio. ¿Por qué? Porque trata los puntos fundamentales de un evangelio. Un evangelio nos habla del pecado. Y al hablar del pecado nos muestra nuestra condición de pecadores. Los evangelios, considere usted los 4 evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan de la muerte de Cristo en la cruz y el derramamiento de su sangre por nosotros. Y Levítico nos habla de los sacrificios y el derramamiento de sangre en estos sacrificios, ¿no? Por lo tanto, así como los evangelios nos hablan del perdón en Cristo Jesús por su obra en la cruz, Levítico nos enseña cómo se daba la limpieza y el perdón de pecados, por ejemplo, en los sacrificios de expiación. Y al final de cuentas, si bien es cierto que había una práctica ritualista donde las personas llevaban animalitos para ser sacrificados y buscar el perdón de Dios, la limpieza de Dios, o fortalecer su relación con Dios, en realidad las personas siempre estaban pendientes de la palabra de Dios, de lo que hablara el sacerdote, de lo que hablara el profeta, etcétera, ¿no?
Así como nosotros hoy en día tenemos nuestra fe puesta en la palabra de Dios registrada en la Biblia. Y todos esperamos el regreso, glorioso de Cristo para vivir una vida eterna de la cual hemos sido redimidos. Y Levítico nos habla de la redención, ¿no? Es así que entonces, para poder entender la ley en la Biblia, tenemos que tener estos 5 principios de interpretación de la ley. Si estudiamos la ley en la Biblia, estoy hablando del libro de Levítico, por ahí lo encontramos desde Éxodo, de hecho ahí están los 10 mandamientos. Levítico y Deuteronomio son los libros que contienen mayormente la ley. Tenemos que aprender a conocer a Dios a través de la ley, ¿no? No quedarnos en la ley, sino conocer al Dios que está detrás de la ley, al Dios que dictaminó esa ley. Aprender a relacionarnos con Dios, reconocer nuestra condición. De hecho, la ley nos muestra realmente quiénes somos y nos muestra la necesidad que tenemos de Dios por lo que somos. Y entonces buscar a Dios, buscar la salvación en Dios a través de Cristo Jesús. Y les repito, hay que ver siempre en la ley a Cristo, porque la ley nos lleva a Cristo. Bien, en cuanto al autor, la tradición nos dice que Moisés es el autor del libro. Nos lo dicen los primeros versículos de los capítulos 4, del 6, del 8, del 11 y del 12, ¿no? Y Jesús también lo va a avalar ahí en Marcos 1:44, donde Jesús establece que Moisés es el autor de los libros de la ley, ¿no? La ley de Moisés, dice Jesús. ¿Quién es el destinatario? Bueno, pues el pueblo de Israel, y para ser más exactos, la orden sacerdotal de los levitas, quienes se encargaban de ministrar al pueblo como sacerdotes. Eran los intermediarios entre el pueblo y Dios, los que apoyaban en los sacrificios, ¿no?, en las ceremonias, y los que instruían al pueblo. Se piensa que este libro fue escrito al mismo tiempo que Éxodo, por ahí del 1440 a.C. ¿Cuál es la diferencia? Que en Éxodo se nos describe la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Y cómo es que Dios entrega la ley, y de ahí lo que sería el tabernáculo, sobre todo la descripción del tabernáculo, ¿no? Mientras que el Levítico es un libro que instruye sobre el uso del tabernáculo, ¿no?, las prácticas del tabernáculo. Éxodo simplemente se limita a describirnos las características de los muebles del tabernáculo, de la tienda, del atrio, etc. Levítico nos permite ver cómo era el uso de estos muebles, del altar, etcétera, ¿no? Entonces, estoy poniendo aquí en pantalla, sé que se ve muy pequeñito, pero le estoy poniendo precisamente lo que sería el esquema del tabernáculo, donde, recuerde usted, es, pues si me lo permite, el atrio, que es un patio, ¿no?, rodeado por unas columnas que se ven en estos puntitos, ¿vale? Estas columnas, digamos, eran columnas con unas cortinas, ¿no?, como una especie de cerco, como un cercado de tela que rodeaba todo el tabernáculo propiamente, ¿no? Tabernáculo no es otra cosa sino tienda, como estas tiendas que usan los beduinos árabes. Eso es un tabernáculo. Y bueno, tenemos la parte del atrio, la parte frontal, como un patio frontal, donde se encontraba el altar de bronce, que era donde propiamente se sacrificaban y se quemaban los animalitos. Después tenemos acá lo que era la fuente, donde los sacerdotes se lavaban para ofrecer sacrificio. Muy importante la pureza en la administración. Y este de acá es propiamente la tienda, ¿no?, el tabernáculo, que se divide en el lugar santo, donde se encuentra lo que es la mesa de los panes de la propiciación. Enfrente de ella está el candelero de oro y está el altar de incienso, ¿no? Los panes
panes sin levadura, muy importante, ¿no? Y el altar donde se quemaba el incienso. Y aquí estaba precisamente el velo. Bueno, había dos velos. El velo para acceder al lugar santo, donde accedían los sacerdotes para cambiar continuamente los panes, el incienso y tener encendido el candelabro, ¿no? Pero ojo, aquí tenemos el lugar santísimo, donde está el arca del pacto, que contenía las tablas de la ley, la vara de Moisés y el maná, ¿no? Y donde en la tapa del arca del pacto está algo que se conoce como el propiciatorio, donde hay como dos ángeles. De hecho, si logra usted ver aquí en el fondo del texto, lo puse en un diseño difuminado, pero está precisamente el arca del pacto y en la tapa hay dos ángeles, dos querubines con las alas encontradas, donde en esta tapa descendía la presencia del Señor. Obviamente este lugar santísimo solamente podía acceder el sumo sacerdote, el principal de los sacerdotes, una vez al año. Cualquier persona que intentara entrar a este lugar moría inmediatamente. De hecho, el sumo sacerdote, lo veremos después, para entrar a este lugar entraba con un lazo en el tobillo, porque si el sumo sacerdote no se purificaba correctamente, caía muerto. Y entonces nadie podía entrar a sacarlo porque también caía muerto, lo tenían que sacar del lazo, ¿no? Este velo que se tiene aquí representa el acceso entre los sacerdotes y Dios. Tenemos un velo que representa el acceso entre el pueblo, ¿no? y digamos el tabernáculo, ¿no? Cualquier persona traía sus animalitos y podía acceder a esta área, pero solamente los sacerdotes accedían a esta área, y solamente el sumo sacerdote con la correcta purificación una vez al año podía entrar a esta área. Esto que estamos viendo en el tabernáculo se replicará después en el templo que construirá Salomón, un templo que después reedificará Esdras, ¿no? Que en tiempos de Jesús lo habrá hecho Herodes, pero que lleva prácticamente el mismo esquema. Por eso es muy significativo cuando Jesús muere en la cruz, porque dice la palabra que este velo de acá se rasga, y se rasga de arriba abajo. Y discúlpeme, pero nada rasga una tela de arriba abajo, ¿no? Por muy fuerte que esté el aire, normalmente sería al revés. Empieza a volar la cortina, se atora con algo y se rasga de abajo hacia arriba. Pero es muy significativo que este velo se rasga de arriba abajo, porque quiere decir que se fue roto desde arriba. Y al morir Jesús en la cruz ya no es necesario. Ya no es necesario este velo porque tenemos acceso directo al Padre, ¿no? Bien, el tema, le decía yo, pues es cierto. Levítico nos habla mucho acerca de los sacrificios. De hecho, estos términos van a ser muy comunes en el libro: el sacrificio, el sacerdote, la sangre, expiación, santidad, etcétera, ¿no? Pero veremos que también impacta en nuestros días. La estructura del libro, podemos decir, es en dos grandes partes: las instrucciones para los cultos, los rituales, y las instrucciones de vida cotidiana, ¿no? Pero obviamente una vida santa. El versículo clave es precisamente Levítico 19:2, es como el versículo central del libro, que representa la esencia de todo el libro. Si me permite, se lo voy a compartir, lo tengo aquí. Levítico 19:2 dice así: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios, ¿no? Prácticamente ahí nos está diciendo lo que es el libro de Levítico. Obviamente, un tema importante en este libro es el amor, ¿no? Donde recuerda usted este fariseo que le pregunta a Jesús: ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús le dice: bueno, pues amar a Dios y amar a tu prójimo. Ahí Jesús está citando dos leyes del Antiguo Testamento, del Pentateuco:
Amar a Dios de Deuteronomio 6:5, escucha, oh Israel, nuestro Dios, tu Dios uno es, y amarás a Dios con toda tu fuerza, etcétera, ¿no? Y está citando el Levítico 19:18 al hablar de amar al prójimo. Lo tengo aquí a la mano, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová, ¿no? Hasta viene la firma de nuestro Dios, ¿no? Yo Jehová he hablado, yo Jehová lo estoy mandando, ¿no? Entonces, ojo, porque el amor y la ley no son antagónicos como muchas veces lo mostrarán los fariseos, ¿no? De hecho, cumplimos la ley por amor, ¿no? ¿Por qué? Porque el que ama a Dios cumple las exigencias divinas, la ley no se vuelve carga para él, ¿no? Y el amor a Dios y el amor al prójimo es la única evidencia de santidad. Tu santidad no se ve reflejada en tus horas de estudio bíblico, no se ve reflejada en cuántos ministerios desempeñas. Tu santidad no se ve reflejado en si fumas, no fumas, si tomas, no tomas. Perdóname, no. La santidad se ve reflejada en tu capacidad de amar a Dios y al prójimo. Otro tema también importante es el de la ofrenda, ¿no? Levítico es un llamado no solamente a conocer a Dios, sino a acercarse a Él, y como nos dice Éxodo, nadie puede llegar a Dios con manos vacías, ¿no? Por ahí hay un canto muy famoso que decía, con manos vacías vengo a ti. No quiere decir que esté mal el canto, ¿no? Obviamente hay que entender el contexto del cantante. El contexto del cantante es, qué te podría yo ofrecer a ti, Dios? Que tú eres grande, ¿no? Pero la esencia de Éxodo es, yo no puedo llegar con manos vacías. De hecho, uno de los llamados en los evangelios es los frutos, ¿no? Tenemos que fructificar, ¿no? Y aquel que lleve fruto se le quitará para que lleve más fruto, ¿no? Entonces es importante entender, y aquí creo que impacta muy bien el enfoque de la consagración, donde nosotros dedicamos nuestra vida a Dios, y obviamente eso debe de generar un fruto, ¿no? Y es así que los distintos aspectos que tiene Levítico dentro de todos sus sacrificios, pues nos van a enseñar cosas, ¿no? Porque en los sacrificios nosotros vamos a aprender mucho acerca de la mayordomía. Cuando uno lee los sacrificios y cómo se llevaban a cabo en Levítico, le decía yo, nos topamos con la práctica histórico-cultural de la época, pero la esencia sigue vigente, y yo puedo ver a través de esos sacrificios cómo llevar a cabo mi mayordomía, ¿no? Cómo administrar para Dios, ¿no? Cómo entregar lo que estuviera al alcance. Es decir, la ley contemplaba que si una persona no tenía un cordero para sacrificar, podía, por ejemplo, sacrificar 2 palomas, ¿no? Es decir, el sacrificio estaba al alcance de todos, ¿no? Y quizá yo no tengo un talento para servir en la música, pero sí podré servir en algo. Es decir, tengo que tener algo que ofrecer y que fructificar, ¿no? ¿Por qué? Porque también todo este sistema sacrificial nos enseña a entregar lo mejor. La ley establecía que no se podía dar un cordero con defecto, ¿no? Tenía que ser un cordero sano, perfecto. Entonces, yo no le puedo dar a Dios de lo que me sobra. Y no estoy hablando solamente de dinero, ¿no? Estoy hablando de tiempo, estoy hablando de esfuerzo. No le doy el tiempo que me sobra, ni el esfuerzo, ni la capacidad que me sobra, sino le doy la primicia, lo mejor. Y entonces este sistema sacrificial también nos enseña a organizar toda nuestra vida alrededor de Dios, porque nosotros somos los que nos ajustamos a Dios, no Dios a nosotros, ¿no? Y bueno, pues también dentro del libro, ya vimos, está el tema también le decía yo, el amor, ¿no? Está el tema del amor, está el tema de la ofrenda y propiamente el de sacrificio, donde vamos a ver 3 tipos de sacrificio en Levítico, ¿no? Los sacrificios de consagración, los de comunión y los de expiación. Los sacrificios de consagración básicamente los vamos a ver en el holocausto, que es quemar un animalito, ¿no? Es degollarlo, obviamente,
desangrarlo y quemar grosuras, ¿no? O está también la oblación, que es quemar algunos aceites o productos del campo, ¿no? Normalmente, por ejemplo, en el caso del holocausto, bueno, pues el animalito se le quitaban las vísceras, la grasa y todo, y eso era quemado, ¿no? Lo que se tomaba era la sangre digamos que era el elemento simbólico, ¿no? Y normalmente era para reconocer la soberanía de Dios y que todo pertenecía a Dios, ¿no? Las ofrendas de oblación, que no estamos hablando propiamente de sacrificio de animales, es más bien de cereales, de algunos frutos del campo, no con levadura ni con miel, porque esto fermentaba y echaba a perder las cosas, y les repito, el sacrificio tenía que ser perfecto, tenía que ser puro, ¿no? Y sobre todo acompañado con incienso. Normalmente se hacían estas oblaciones para confirmar un pacto con Dios. Los de comunión, por ejemplo, se hacía la ofrenda de paz, donde lo que se buscaba era fortalecer la comunión con Dios. Y estos sacrificios eran característicos porque se llevaba al animalito, se quitaba la grosura, las vísceras, etcétera. La sangre se derramaba en el altar, pero tenía la característica de que normalmente la persona que llevaba el animalito podía comer de la carne del animalito, ¿no? Y bueno, en cuanto al sacrificio de expiación, había expiación por el pecado y por la culpa, ¿no? Es decir, buscar perdón por pecados voluntarios o involuntarios, ¿no? Y bueno, aquí era donde más significado tenía la sangre, la cual era rociada ya sea en el altar o en el velo del santuario, ¿no? Y bueno, pues en el caso del sacrificio de expiación por culpa, es decir, un agravio que había yo cometido contra otra persona, no solamente incluía el llevar la víctima para sacrificar, el animalito para sacrificar, sino que también muchas veces tenía yo que restituir al afectado con lo que había yo afectado. Por ejemplo, si maté un animalito de su ganado, era restituir al animal y una parte más, ¿no? Por el agravio cometido. Obviamente, hoy en día nosotros, usted y yo, no tenemos que ir a la iglesia con un macho cabrío, con un cordero, ¿no? O con un buey o un par de palomas. No, los sacrificios en el cristianismo ahora son diferentes, ¿no? Porque ahora tenemos que vivir un amor genuino. Note usted el uso de las palabras que le estoy colocando aquí, perdón, estoy de este lado, que le estoy colocando acá respecto a genuino, ¿no? Porque no va a ser fácil, no va a ser fácil desarrollar un amor genuino, no va a ser fácil desarrollar una amistad genuina, una ofrenda genuina, y le quise poner aquí ejemplos, ¿no? No hay amor más genuino que el de Cristo, está demostrado en la cruz. ¿Qué tan capaz está usted de amar como amó Cristo? No estoy diciendo que se dé un balazo por otros, ¿no? Me refiero a este amor sacrificial, el sacrificio, ¿no? O esta amistad genuina como la que tuvo David y Jonatán a pesar del problema con Saúl, ¿no? Una ofrenda genuina como la mujer que estaba en la caja de las limonas, que apenas era muy pobre y apenas echó 2 monedas, ¿no? Y de la cual Jesús dice, de cierto les digo que esta mujer dio más que aquel que llegó con bolsas de dinero, ¿no? El testimonio genuino, ¿no? Muchos dicen dar testimonio, pero me encanta cómo Juan en su tercera epístola se expresa de Gallo, porque dice, todos dan testimonio de que andas en la verdad, ¿no? La obediencia genuina, por ejemplo, Noé, que Dios le pide construir un arca porque hará descender agua del cielo cuando nunca había llovido y que para cualquiera hubiera sonado absurdo y sin embargo Noé no duda y obedece, ¿no? Podemos citar a muchos, Abraham al sacrificar a Isaac o bueno, al obedecer, sabemos que Dios no permite ese sacrificio, ¿no? Pero puede ver la obediencia genuina. El servicio genuino, me gusta mucho el ejemplo de Dorcas ahí en el libro de los Hechos, donde describe a esta persona que era
muy servicial y que ayudaba a muchos, ¿no? Sobre todo con el tema de ropa, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué me dice de la adoración genuina? Pues qué mejor ejemplo que David, ¿no? Un gran adorador. Pero hay muchos ejemplos. La pregunta es, ¿estamos viviendo amores, amistades? ¿Estamos ofreciendo ofrendas? ¿Estamos viviendo en testimonios, en obediencias, en servicios, en adoración genuinos? No es fácil. Y ahí está el sacrificio que tenemos que hacer. Porque estos son los verdaderos aspectos de nuestra vida cristiana. De ahí que entendemos muy bien el pasaje de Romanos 12, 1 y 2, donde precisamente se habla un poco acerca de el sacrificio cristiano, ¿no? No un sacrificio ritualista, ¿no? Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermano, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio, o sea, que nos echen al fuego, que nos degollen y rieguen nuestra sangre. No, dice el 2, no os conforméis a este siglo, no vivan como viven los demás, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi hermano, mi hermana, Jesucristo es la mayor expresión de sacrificio. No hay mejor ejemplo de una vida de sacrificio que aquel que siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces tú y yo vivimos una vida cristiana de sacrificio en respuesta a su sacrificio. Nosotros no vivimos una vida de sacrificio para tratar de ganar algo, porque todo lo hemos ganado en Cristo Jesús. Más bien respondemos a ese sacrificio. Entonces nuestro cristianismo es una vida de entrega como respuesta a aquel que se entregó a nosotros. Entonces, para terminar, para reflexionar, le quiero dejar estas preguntas, ¿no? ¿Por qué cree que es importante para Dios hacer un llamado a nosotros a ser santos? ¿Está usted respondiendo a ese llamado? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Y qué tal el tema de consagración? ¿Cómo considera usted el tema de consagración para su vida en particular? No vea al de junto, no vea a su esposa, a su esposo, al vecino. No. En mi vida, ¿la consagración es un tema importante o pienso que es para fanáticos? ¿Cómo vive la comunión con otros? Porque eso es un reflejo muy importante de mi santidad y cómo vive el perdón de Dios. Mi hermano, mi hermana, le agradezco mucho que se haya conectado a esta primer sesión del libro de Levítico. Yo le pido encarecidamente que siga usted la lectura de este libro, del libro de Levítico. Sería muy bueno que también vaya haciendo la lectura de la epístola a los hebreos para poder ver cómo mucho de este ritualismo, le decía yo, ya se cumple ahora en Cristo Jesús. Y bueno, pues dar gracias a Dios por esta sesión. Nos estaremos viendo para la segunda sesión del libro de Levítico. Terminaré rápidamente con una oración. Bendito Dios Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias porque eres bueno. Gracias por esta oportunidad, como siempre, que nos das de meditar en tu palabra. Atesora en nuestro corazón todas aquellas verdades que nos permitan vivir una vida santa y consagrada a ti. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Pues mi hermano, le agradezco mucho. Que Dios le bendiga.